Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió pues David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concebió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. La historia de David y Betsabé es una de las más impresionantes y hasta cierto punto extraña, ¿no? Podríamos decir que es una historia contradictoria. Invariablemente la narración de esta historia es un mosaico donde nos enseñan cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Este pasaje de David y Betsabé sintetiza lo bueno que Dios puede hacer a partir de lo malo, a partir del pecado, a partir del error del hombre. Claro, una vez que el hombre, la mujer, se arrepiente de ese pecado, porque todos sabemos que de esa relación inicialmente ilícita, con el tiempo nace Salomón, el que llegaría a ser el gran rey de Israel. No obstante, no se excluyeron las consecuencias de ese pecado, que fueron múltiples. Aunque David se arrepintió sinceramente del pecado, hubo unas consecuencias. En ninguna manera el Señor quitó las consecuencias del mismo, sino más bien al contrario. Desde ese momento, desde ese pecado de David, su familia estuvo marcada por la muerte. Estuvo marcada por acciones pecaminosas y mucho dolor, sobre todo con sus hijos. De este pecado de David viene la muerte de su primer hijo con Betsabé. De este pecado de David viene la violación incestuosa de Tamar por parte de Amón, hijo de David. Del pecado de David vienen consecuencias a la vida de Amón. Absalón es el que mata a su propio hermano. Luego viene la sublevación de Absalón contra su padre, el rey David. Y luego la conspiración de Adonías para usurparle el trono a Salomón. Podríamos añadir cómo ese pecado múltiple de David trajo consecuencias negativas a una familia. Salomón, por ejemplo, entró en una apostasía motivada por causa de las mujeres que llegó a tener. Muchas de ellas servidoras de diferentes dioses, las cuales llegaron a hacer inclinar el corazón de Salomón a esos dioses. Puedes verlo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Podemos ver en este pasaje que a mayor luz, mayor responsabilidad ante Dios. Y David era el ungido, tenía el Espíritu Santo. Salmo 51, versículo 11. Ahí da más detalles David en este salmo. ¿Cómo es posible que David hubiera pecado como pecó? No solo adulterando, sino también asesinando y además calculando su maldad como lo hizo. ¿Será posible que esto mismo puede ocurrir hoy en día entre los hijos de Dios? Por supuesto. Tú y yo podemos caer en cualquier momento. Dice la palabra que el que piense estar firme, mira que no caiga. A todos nos puede pasar. Hoy en día también. Que por tener el Espíritu Santo, eso no nos garantiza una victoria absoluta, permanente, sino que como creyentes debemos guardarnos del mal cada día. Guardar nuestro corazón como nunca antes. Por el ejemplo de David aprendemos las cosas terribles que le pueden ocurrir a un hombre de Dios que se sumerge en su autocomplacencia, en su autosuficiencia, descuidándose espiritualmente, porque David tenía que estar en la guerra. Dice la palabra, en tiempo de guerra, David estaba en su casa, en palacio, paseándose. No era casualidad que estuviera allí una mujer bañándose. Lo que me gusta de este pasaje también
es que aquí vemos cómo reacciona un verdadero hombre de Dios, como también lo fue David, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, desagradando en primer lugar a Dios, menospreciando a una mujer casada, menospreciando a su esposo Urías. Aquí hay varias lecciones que podemos aprender. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, te la acabo de leer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. David era el ungido de Dios, era el rey. Y cayó. ¿Cuánto más tú y yo, que no somos nada? Siendo sinceros, somos pecadores. En otras palabras, no nos confiemos, hermanos. Tú y yo podemos caer en cualquier momento. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En esos tiempos, en el oriente, los reyes salían normalmente a las batallas en primavera debido al buen tiempo, y que por el camino les sería más viable encontrar alimentos, y la guerra era lo habitual entre los reyes, a fin de obtener su lugar, a fin de persistir en él, dado que muchos de ellos buscaban constantemente el expandir sus reinos, o al menos la supremacía, el dominio sobre los demás. En el caso de Israel, no obstante, la motivación no era la codicia de territorio, sino la obediencia a Dios, por cuanto Dios les prometió toda esa tierra, aunque ellos debían conquistarla, tenían que pelear, tenían que batallar. Aunque en el caso de la mencionada guerra contra los amonitas no fue siquiera ese el caso, sino que esa guerra fue propiciada por los mismos amonitas, por afrentar a los hijos de Israel, cuando David quería hacer misericordia con ellos por una causa histórica. Lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 10. Así pues, Joab, el general del ejército de David, fue enviado por esta a reemprender la lucha contra los de Amón que habían dejado un año atrás. 2 de Samuel. Lo puedes encontrar. Lo hizo contra Rabá, la capital amonita, donde el año anterior estos se refugiaban tras sus murallas. ¿Qué hace David? En vez de ir a la guerra, se queda en casa. Pero David se quedó en Jerusalén, así dice la palabra. Aquí el reino de Israel ya estaba consolidado. Y siendo así en general, a un rey cualquiera no le era menester salir a combatir personalmente. No obstante, David era un hombre acostumbrado a guerrear. Fue llamado por Dios a hacerlo siempre. Vemos por la palabra que quedarse en casa en situación de guerra no era la tónica de David. Esta observación, lo que acabamos de leer, lleva implícita una censura a David por no hacer lo que hubiera debido hacer. David tenía que haber salido a guerrear en vez de quedarse en casa. Así pues, el marco que se presenta es el de una nación que estaba en guerra contra sus enemigos aférrimos naturales, y el principal de esa nación, el rey David, se queda a cubierto. Cuando se está en guerra, jamás nos podremos permitir el lujo de quedarnos ausentes. Estamos todos los días en guerra, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar en palacio. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Tú y yo estamos en guerra. Lo queramos o no, lo deseemos o no, lo admitamos o no. Estamos en guerra. Y todo el esfuerzo del diablo es el hacerte creer que eso no es así. Una de las maneras que el diablo tiene para hacer creer que no hay una guerra es que no leas lo de Efesios capítulo 6, verso 12. Es enseñándote a través de los falsos profetas, de los maestros que ahora estamos teniendo en diferentes iglesias, que no es tiempo del gran avivamiento, es el tiempo de la bendición, es el tiempo de recibir, de esperar a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora es el reino, ahora es el momento. No es tiempo de luchar en oración, no es tiempo de ayuno, no es tiempo de caminar en humildad,
No es el tiempo de expulsar los demonios, es el tiempo de recibir, de pedir a Dios, de recibir el reino aquí en la tierra. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores que nos dicen: aprópiate de los bienes, aprópiate de las promesas que Dios tiene para ti. Él te va a enriquecer en este mundo. Que no te engañen, estamos en lucha diaria todos los días. Y el Señor se va a encargar de bendecirnos, pero tenemos que estar preparados. En otras palabras, toda invitación al relajo, a poner nuestra mira en las cosas de este mundo, como el ocioso David, que la puso en el terrado debajo de su casa donde estaba la visión de Betsabé. Ese fue el mismo error de David. Pensó que ya estaba todo hecho, ¿eh? Soy el rey, puedo descansar, que los demás peleen por mí. Cada día hay que estar preparados para la guerra. David pensó que las batallas prácticamente se habían terminado, porque el reino de Dios ya estaba establecido, estaba consolidado, y que a partir de ese momento solo la abundancia, la prosperidad era lo que estaba ante él, para disfrutarlo para siempre. David, como una inmensa mayoría de nosotros hoy en día, vivimos en nuestra propia satisfacción. Mientras otros están a pie de cañón luchando, batallando, nosotros nos dejamos llevar, nos relajamos en la autocomplacencia. David olvidó que la lucha verdadera no es la que se ve con los ojos contra los enemigos naturales y la que no se ve, la lucha contra el pecado. Y por eso fue tentado, por eso cayó. David, como puedes ver, se despreocupó, se desentendió de lo espiritual, bajó la guardia, pensando que la lucha era lo natural y que él estaba venciendo. Como Dios siempre le dio victoria sobre sus enemigos visibles, David se dejó llevar. David hizo caso omiso al verdadero ataque del diablo. Y ese ataque que tenía en el terrado. Ese ataque que tenía en su propio palacio. De codiciar, de bajar la guardia, de no estar en alerta. No tenía nada que ver con espadas, escudos, de ser fuerte, no. Tenía que lidiar contra el pecado. A causa de esa dejadez, de su concupiscencia, deseó a Betsabé y cayó. Pero es que maquinó luego cómo matar a su esposo. La tentación ante sus ojos. Al caer la tarde, dice la palabra, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Ahí vemos a David, después de dormir una larga siesta, ¿verdad? Dice, un día al caer la tarde, la cual duró hasta el caer la tarde. Qué aburrido, ¿no? Estar en palacio paseándote por el terrado de tu casa, después de una larga siesta. Son errores que cometió David. El error de David fue el quedarse en casa en vez de ir a la guerra y por consiguiente ver cosas que nunca debía haber visto. Cuando las mujeres se relajaban creyendo que los hombres no estaban allí cerca de ellas, que estaban todos en la guerra o algunos haciendo guarda. El terrado de David era el más alto, las vistas serían espectaculares, seguramente le permitía ver en todas direcciones. ¿Qué es lo que vio en uno de esos terrados que tenía por debajo del suyo? Lo que vio no lo tenía que haber visto nunca. Una hermosa mujer que se estaba bañando. Betsabé, esa mujer de seguro que no se hubiera bañado allí si hubiera sabido que el rey estaba en su casa y no en la batalla. A veces la causa externa de la tentación nada tiene que ver con el pecado, sino con el que peca, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como fue el caso de David. David tenía que estar al frente de la batalla y no estuvo. Y acerca del error de Betsabé, porque también hay aquí un error. Betsabé hubiera debido de haber sido más prudente, discreta, no bañarse en un lugar abierto, donde si no es el rey podía haber sido un soldado, o un escriba, o un sirviente. Es menester ser prudentes en cómo nos vestimos, en el trato hacia las mujeres, en el trato hacia los varones,
así como en las actitudes, en las palabras, en los gestos, en la conducta en general. Aunque no tenga mala codicia o conciencia, eso no es suficiente. La sabiduría es necesaria, porque podemos hacer tropezar, podemos hacer caer a algún hermano. Aquí en Betsabé vemos un ejemplo indebido. Ella actuó imprudentemente y sin recato. 2 errores, por parte de David y por parte de Betsabé. Yo así lo veo. Se podían haber evitado. Podían haber actuado con diligencia, con prudencia. Y lo que pasó es que causaron una gran tragedia, sobre todo David. Fue un fallo de los dos. Tú ponte a analizar el pasaje, es fallo de los dos. Porque Betsabé, estando casada con Urías, tenía que haberse negado. Tenía que haberse negado aunque fuera el rey. David, esto es pecado, no podemos hacer esto. Estoy casada. Estás haciendo mal. Si Betsabé se hubiera opuesto a David, a lo mejor David entra en razón. Y dice, oye, es verdad. No lo hizo. Así que los dos fallaron. Envió David a preguntarle por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es decir, que ya David sabía que estaba casada. O sea, ya el segundo punto, aunque Betsabé le hubiera dicho, estoy casada, David ya lo sabía porque preguntó a los mensajeros. Y aún así David siguió con el plan. Aquí hay un grado de superioridad. Aquí hay ceguera. Aquí David estaba ciego en ese momento. Él no dudó en pedir que le trajeran a Betsabé para adulterar con ella. Él ya sabía que estaba casada, aún así le dio igual. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Cuando andamos en pecado nos da igual pecar otra vez. Porque estamos ciegos, porque estamos siendo esclavos del pecado. Y dice la palabra que el que practica el pecado es esclavo del pecado. En estos tiempos que corren, cuando hay tanta falsa enseñanza que asegura que el cristiano es un conquistador, es un rey, es un pequeño Dios, es como un pequeño Cristo, es un líder, cuidado, porque a lo mejor estamos ciegos. A lo mejor nos estamos inflando de orgullo, de ego. A lo mejor estamos alimentando nuestra carne. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos sature del temor de Dios, que nos abra el entendimiento. Debemos mantenernos humildes y no caer en la misma simpleza que tenía el rey David, el cual, como vemos, tuvo que sufrir terriblemente las consecuencias de su orgullo, de su soberbia. Pero qué bueno es Dios, que al final le concedió el arrepentimiento. Tal era la presunción, tal era la ceguera de David, que no se paró a pensar en las consecuencias de su carnalidad, sino que siguió adelante con su plan maléfico, diabólico, con su acto de adulterio. Betsabé era hija de Eliam. Ahora bien, Eliam, padre de Betsabé, como decimos, fue uno de los valientes de David. ¿Sabías tú eso? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Fue uno de los más allegados a David. A su vez, Eliam era hijo de Aitofel. Era consejero de David. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Aitofel, zaherido por David por haber abusado de su nieta, haber destruido su matrimonio, por llevar a Urías a la muerte, prestó adhesión a Absalón. Tienes que leer el pasaje, tienes que leer toda la historia al completa de David. Está bien que nos compartan un versículo de aquí, pero hay que leer el contexto también. Aitofel luego se une a Absalón, el hijo rebelde de David, el que se rebeló contra él, el que quería quitarle el trono, el que mató a Amón por haberse acostado con su hermana Tamar. Sí, Absalón. Aitofel, años más tarde, se une a Absalón. ¿Por qué? Por esto. Envió David mensajeros que le atrajeron y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. No sé, pero a lo mejor llámame duro, pero se la traen a esta mujer como si fuera una prostituta, una mujer cualquiera. Y él la toma. Es un término... no sé cómo decirlo. Es como decir que tuvo sexo, relaciones con ella. Betsabé se podía haber negado, aunque era el rey. No lo hizo, por lo tanto ambos fueron culpables de adulterio. Pero aquí David trata a Betsabé como una cualquiera. Se la traen y él llega a ella.
él duerme con ella. Esa acción adúltera, consciente, era penada con la muerte por la ley mosaica. Léelo en Levítico capítulo 20, versículo 10, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa, como si no hubiera pasado nada. Esa inmundicia no se refería al acto de adulterio, sino que significaba que Betsabé acababa de completar los ritos de la purificación que seguían a la menstruación conforme a Levítico capítulo 15. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Puedes entender que el hecho de que acababa de tener esa menstruación deja claro que Betsabé no estaba embarazada de Urías, estaba embarazada de David. Betsabé, asustada, o hizo saber a David el resultado de su relación. Quedó embarazada y de él. La tentación no es pecado de por sí, pero es la antesala del mismo. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. David, ocioso, miró desde su terraza de su palacio y vio lo que no debía ver. La lujuria le invade, y esa fue la tentación. En vez de apartar los ojos y sacar de su mente lo que había visto, hizo todo lo contrario. Y además abrigó otra tentación, la de investigar acerca de esa mujer. Para huir de la tentación hay que orar al Señor, que nos ayude a alejarnos de la situación de tentación, como hizo José. José es un ejemplo de huir de la tentación. Cada día tenía ahí a la esposa de Putifar, Todos los días esta mujer estaba ahí. Y no voy a mencionar el nombre, pero todos los días la mujer, todos los días veía a José y quería acostarse con él. Tenemos que ser como José. Huir de la tentación. Acuérdate de José en Egipto. Supo escapar del acecho de la mujer, de Putifar. Lee la palabra de Dios. Busca hermanos que te ayuden a combatir esas debilidades. Busca a hermanos maduros en el Señor con el cual te puedas abrir y contarle tus luchas. Pueden ser luchas, afán por tener un trabajo, amor al dinero. Pueden ser tantas cosas. Ministrate conforme a la palabra de Dios. Como dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hoy hablando de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, así lo dice Dios sobre David. Él falló. ¿Y de qué manera? Betsabé también falló. Los dos. Y a raíz de ese pecado, a raíz de esa acción, hay consecuencias en la vida de David, de Betsabé y en el reinado de David y en Israel. Las consecuencias de tu pecado, cuidado con ello. Radio Solidaria, una radio comprometida.